12:2. Y que lo tengan ahí, voy a estar moviéndome en varios pasajes y en varias citas bíblicas, pero quédense en Romanos 12:2. Entonces, mientras lo van buscando, les voy diciendo de qué se trata y cómo comienza el contexto. Porque el tema de hoy, el título del mensaje de hoy se titula Viviendo en la voluntad de Dios. Pero entonces se vuelve un poco complicado. 12:2. ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Voluntad se define como un deseo, una intención, ¿sí?, de alguien. O la intención o el deseo en libertad de hacer cualquier cosa. Esa es la voluntad, ¿no? Yo puedo decir, no, pues, no, ya hasta lo dicen, ¿no? Pues haz tu voluntad, pues, cuando están enojados. Pues haz lo que quieras, es como decir eso, ¿no? Haz lo que quieras. ¿Cuál es la voluntad, por ejemplo, de los niños? Pues estar comiendo, jugando, divirtiéndose, etcétera, etcétera. Pero la voluntad de sus padres es que se tienen que comportar, que se tienen que guiar, que se tienen que pues ser educados. Ahí las dos voluntades tienen que entrar en un acuerdo, la del papá y la de los niños. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se los parafraseo con otras palabras. Dice, no te vuelvas a la forma del mundo, sino transfórmate renovando tu mente, renovando tu forma de ver la vida, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De aquí nos vamos a ir dividiendo en varias partes. Porque lo primero que nos dice es, no te conformes a este siglo. ¿Qué significa? Que usualmente estamos siendo conformados. Conformarse no como se puede entender coloquialmente, como lo que tengo y ya es suficiente. No, conformarse es con forma de, con la forma del mundo. No te hagas a la forma del mundo, es lo que dice. No tomes la forma de este siglo, de lo que se ve, de las modas, de lo pasajero. Es a lo que se está refiriendo. No tomes la forma del mundo, sino transfórmate. Utiliza las palabras forma. No te conformes, sino transfórmate. No te hagas con la forma, sino cambia tu forma. Eso es lo que está diciendo. Cambia tu forma, pero ¿cómo cambias la forma? Renueva tu mente. Sí, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Renueva tu manera de ver la vida. Es lo que está diciendo. Renueva tu manera de ver la vida. Y cuando hayas renovado tu forma de entender las cosas, entonces vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ahora nos dice aquí que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios nos debe agradar y debe ser perfecta. Pero entonces nos vamos a meter en problemas, porque ¿qué tal si Dios quiere que me muera? Ahí ya no sonó agradable. ¿Qué tal si Dios quiere que yo no tenga un carro, no tenga una casa? Ya no es agradable. Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios y comprobarla y que sea agradable y que sea perfecta? Esas dos palabras son muy especiales, porque sí es agradable, pero también debe ser perfecta. Y si nuestra propia voluntad en lo que le pedimos a Dios no cumple con lo que Dios nos pide en su palabra, no es perfecta. Entonces no es agradable. Para poder entenderlo, dice, renueva tu mente. Deja de ver las cosas como las veías antes. Hay personas, en mi propia experiencia, antes, yo todo siempre estaba diciendo que todo era muy difícil. Yo me acuerdo que me decían, ¿no? Mis padres, mis amigos, todos, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer, no, es que está bien difícil hacer eso. Hasta que una persona me dijo, ya deja de decir que está difícil. Entre más dices que está difícil, más difícil se te va a hacer. Y así, pues sí, cierto. Y empecé solamente a eliminar esa palabra de mi vocabulario, a cambiar. Al eliminar la palabra, cambio mi forma de pensar.
el lenguaje que usamos transforma o moldea nuestra forma de pensar. ¿Sí? El lenguaje que usamos moldea nuestra forma de pensar. Y no estoy hablando de decretos o de cosas mágicas. Realmente no. Está comprobado científicamente. La forma en que hablas moldea tu forma de pensar. El idioma que usamos moldea la forma de pensar. Por ejemplo, en inglés, eso es un ejemplo así. En inglés se dice pay attention. Es poner atención. Se traduce como poner atención. Pero si lo traduces literalmente, pay es pagar. Pay attention. ¿Por qué pagas atención en inglés y en español la pones? En inglés la pagas y en español la pones. Y si lo dices en francés es hacer atención. O sea, en inglés pagas, en español pones y en francés haces. Transforma nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque la cultura que habla inglés considera que la atención estás dándola a cambio de. Si yo te pago mi atención para recibir de ti algo importante, es algo con valor. Para el que habla español, la atención es algo que nomás pones y ahí estás. Y ya, y se ve en la manera de vivir. Porque el que habla inglés, la cultura americana, británica y de los países que hablan inglés, cuando están escuchando, cuando están atentos a una clase, por ejemplo, realmente están obteniendo y dicen, mi tiempo es valioso y yo no voy a ponerte atención, no voy a pagarte atención si lo que me dices no me está interesando. Y se van. Y lo vemos en nuestra cultura. Qué difícil es poner atención y estar ahí, ¿no? Es estar, para nosotros es estar. Entonces, la forma en que pensamos, el lenguaje que usamos, moldea nuestra forma de vivir incluso. Lo que nos dice la palabra es, renueva tu mente. Cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de pensar, cambia las palabras, el vocabulario que usas. ¿Quién usa muchas groserías aquí para hablar todo el tiempo? ¿Y cómo te ha ayudado en tu vida? Y en tu trato con los demás. El uso de las groserías. O contigo mismo. Nada más simple. ¿Quién aquí está constantemente negativo? Va a salir mal, no se va a poder, es muy difícil, es que quién sabe qué vaya a pasar, es que y si viene una catástrofe, y si no. Esa forma de pensar, pongan atención en el vocabulario que usan y todo el tiempo están haciéndose a ustedes mismos hablar así y actuar así. Atraemos lo malo. Porque no es atraerlo, es darlo. Porque lo que estás pensando es lo que estás actuando. Y obviamente estás actuando para el mal, para lo negativo. Te predispones, exactamente. Dice aquí la palabra, renueva tu mente, cambia tu forma de pensar. Y hasta ahorita lo que he estado platicando solamente se queda en el ámbito práctico, ¿no? De la vida diaria. Pero vamos más allá. Dice, ¿para qué renuevas tu mente? Para comprobar la voluntad de Dios. Entonces, el lenguaje que yo voy a estar utilizando va a ser un lenguaje que tenga que ver con la voluntad de Dios, para que pueda darme cuenta si realmente es verdad o no. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en Jehová. Salmo 37:4. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y saben qué? Muchos lo toman como, entonces Él me va a conceder todos los deseos que yo tenga, como genio, ¿no? 3 deseos y más deseos. Entonces, deseo ser millonario, ¡pum! Como si Dios actuara así, ¿no? Deseo tener, no sé, miles de autos y ¡pum! Ya salió. No, porque el punto es, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleitarse en Dios es comprender a Dios, es entender a Dios, es vivir en Dios, es conocer lo que a Él le agrada, conocer su palabra, entender la manera en que piensa. Y para ello hay que leerlo. ¿Se han preguntado, ¿cómo piensa Dios? Cuando leen los evangelios y las narraciones y leen la vida de Jesús, ahí ven cómo piensa Dios.
A mí me sorprende siempre cómo actúa el Señor, porque siempre hace o sea, uno va leyendo las narraciones y uno espera una actitud humana como cualquier otra persona actuaría, pero resulta que no. Jesús siempre actúa de manera diferente a lo esperado, al status quo, algo completamente distinto. A mí me gusta mucho, siempre lo comento, creo que a ustedes ya se los he comentado, ese pasaje donde ponen a prueba a Jesús y le llevan a una mujer y le dicen, la encontramos en pleno acto de adulterio. ¿Tú qué dices? Y le ponen a prueba. ¿Por qué? Primero porque le llevan a la mujer. Y si la encontraron en el acto, tenía que haber un hombre ahí. Y no llevaron al hombre. Y los dos estaban cometiendo el acto. Porque nada más le llevaron a una. La otra, le dicen, ¿tú qué dices? Porque la ley de Moisés dice, o sea, la ley de tu profeta dice que se debe apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Y al mismo tiempo era una prueba muy difícil porque vivían bajo el Imperio Romano. Y los romanos no permitían que se matara a alguien sin haber pasado por el juicio romano. Entonces, si Jesús decía, sí, que la ley aplica y se debe apedrear, ellos le iban a responder, entonces no eres amigo del César, de Roma. Entonces te estás poniendo sobre la autoridad de Roma. Y si él decía, no se debe apedrear por Roma, entonces estás yendo en contra de tu ley, de tus tradiciones. O sea, por todos lados era una trampa. Y lo que hace Jesús es, no les responde. O sea, uno esperaría una respuesta que Jesús se enganchara en polémica o en controversia contestándoles. No, Jesús se sienta en el piso y empieza, dice que dibujaba en tierra. Empezó con su dedo a formar ahí o a escribir. Y lo que se piensa que escribía eran pecados. Y empezó a escribir, no sé, mentira, defraudador, adúltero, no sé, lujurioso, avaro, codicioso. Y la gente lo estaba viendo. Y ya que terminó, se levanta y dice, el que esté libre de pecado, láncele la primera piedra. Y ya que todos vieron, imagínense, ¿no? Que nosotros estamos ahí, sí, a ver Jesús, mátalo, a ver qué tú dices. Y nos empieza a escribir, y él sabe lo que nosotros hemos hecho. Y lo empezamos a ver. Y luego nos dice, a ver, si tú estás libre, pues apedréala. No, mejor no. Y dice, todos fueron tirando sus piedras y se fueron. Así piensa Dios. Él piensa fuera de los contextos humanos. Él siempre está pensando más allá. Y ve más allá de las cosas. Porque su mente, obviamente Él es Dios, pero la mente está entrenada en la palabra. ¿Cómo nos dice aquí? Renueva tu mente para que compruebes la voluntad de Dios. Y también nos dice la palabra que aquellos que creen en Jesús tienen la mente de Cristo. Que aquellos que creen en Jesús pueden pensar como Dios. Me va a decir, ¿qué? Pero es sí. ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo busca la palabra. Y al buscar la palabra y entrenar nuestra mente a estar pensando en palabra, piensas como Dios. Porque es lo que está en tu mente constantemente. Y puedes comprobar lo que es correcto y lo que no es correcto. La Biblia no nos va a decir cosas de la vida cotidiana. No va a decir si me debo comprar una camioneta o un carrito. Esa es una decisión que yo tomo. ¿Pero basado en qué? En tus necesidades. En las necesidades, sí. Pero si mis necesidades son únicas para mí, mi mente sigue pensando como yo. Si mi mente está entrenada en esto, hasta la decisión más simple se vuelve con propósito. Y tiene un propósito diferente. Hasta la decisión más simple, hasta el qué me voy a poner hoy, se vuelve con propósito. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo me voy a conducir? ¿Cómo voy a responder? ¿Y si me atacan? ¿Y si me calumnian? ¿Y si me traicionan? ¿Cómo voy a responder? Mi mente se vuelve bíblica. Y si mi mente se vuelve bíblica, estoy actuando en la voluntad de Dios.
y no hay forma de que me salga de ahí. Y si estoy actuando bajo la voluntad de Dios, su voluntad es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque no se vuelve para mis propios deseos, sino se vuelve con un propósito mayor a lo que estoy viviendo. Mayor y va más allá. Dios siempre está viendo todo por encima de lo que yo puedo ver. Ejemplo, cuando yo vine a vivir para acá, que compramos acá la casa en Real Castilla, me queda lejos ya de la Ciudad de México, ya no podía congregarme a donde estaba, y yo le decía a Dios, pues llévame a donde tú quieres que esté. Busqué iglesias para congregarme acá, y no encontré en ese momento. Ahora me dicen, no, sí hay muchas, pero yo no las encontré cuando me vine. Entonces, pensando eso, junto con otra persona, escribimos en los grupos de Facebook de aquí, que nos íbamos a reunir para orar. En mi mente, yo estaba pensando, Señor, pues es tu obra, a ver qué pasa. Yo solamente quiero congregarme. Ese era mi deseo, nada más. Y yo no sabía lo que estaba pasando en las vidas de mis hermanos. Yo no sabía lo que antes, meses atrás, estaban ellos viviendo, y cada situación los iba llevando hasta el momento en el que vieron la publicación donde decía nos vamos a reunir a orar. Dios estaba trabajando de una forma colectiva. Y a cada uno de nosotros nos guiaba. En mi caso, si yo estaba buscando hacer algo para Él, pues definitivamente lo estaba usando. Y están los hermanos de Rosy y Javier, que habían compartido el Evangelio con el hermano Sergio desde muchos años atrás, tengo entendido. O sea, ¿desde cuándo viene? Años atrás. ¿Para qué? Hasta el momento en el que llegara el momento en que yo viniera para acá y pudiéramos estar aquí hablando. Y hoy, que está Jessie aquí con nosotros. Todo está bajo la dirección de Dios. Todo. El punto es que los que no están en Dios, aunque está bajo su dirección, no se dan cuenta. No lo saben. Pero el que sí conoce a Dios, se da cuenta de las cosas como van sucediendo. Y entonces sí te agradas porque dices, híjole, Señor, pues esto es maravilloso. ¿Cómo lo fuiste trabajando desde antes? Y cada detalle lo pusiste en su lugar, momento, tiempo adecuado. Hasta los no que recibimos en algún momento tenían un propósito. Y llega el momento en el que las cosas van sucediendo. Hablábamos el miércoles en el estudio pasado, hablábamos de la carta de Santiago, donde dice, alégrense cuando estén en pruebas. Ay, como que no suena coherente, pero dice, alégrate cuando estés pasando dificultades, porque si entiendes la voluntad de Dios, entonces te das cuenta que aún en la dificultad Dios está trabajando para tu bien. ¿Y cuál es ese bien? Trabaja tu paciencia, te vuelve y tu fe. Y luego dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, cuando no sabemos qué hacer, ¿qué debemos pedir, hermano Sergio? Sabiduría. Sabiduría. Esto es cómo aplicar lo que entendemos de la palabra. Entonces, todo eso es vivir en la voluntad de Dios. Los jóvenes, me acuerdo mucho de las señoritas y los muchachos que me decían, voy a tener un novio o una novia, que no sea creyente, no importa. Pues, eres libre de hacerlo, nadie te está obligando a nada, pero tú sabes que la voluntad de Dios dice, no te unas en yugo desigual con los que no creen. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas. O sea, más allá de religiosidad o de no porque no cree y fuera todos. No, porque vas a tener problemas. Porque eventualmente vas a tener que dividirte. Porque uno cree una cosa y otro cree otra cosa. Y cuando se quieran ir cada quien a su lado, se van a pelear. Y te van a romper el corazón. ¿Qué prefieres? La voluntad de Dios dice qué es lo que debes hacer. Nosotros somos libres de decidir. El Señor no nos va a obligar. Somos libres de decidir. Pero si entendemos y somos sensatos, pues mejor le hago caso. ¿Para qué me traigo problemas? Nada más pues yo voy a hacer lo que quiero, ¿no?
yo lo voy a convertir. Muchos jóvenes dicen, no, pues yo voy a hacer que sí crea lo mismo que yo. No es cierto. Puede ser que sí, gloria a Dios, y si no, te va a ir muy mal. Y eso es en un aspecto. Pero en todos los aspectos de la vida, Dios dice que debo ser disciplinado. Lo pueden leer en Proverbios. Dios dice que debo trabajar y esforzarme al máximo en mi trabajo. Lo dice en Eclesiastés. Pero también dice, no te sobrepases de trabajo y disfruta tu vida. También lo dice. Toda la instrucción está para nosotros todo el tiempo en toda la palabra. Entonces la vida de un creyente se vuelve bíblica. Se vuelve a estar buscando todo el tiempo lo que dice la palabra realmente. Se vuelve a estar buscando, bueno, tengo una situación, ¿qué voy a hacer? Pues voy a leer. O voy a pedir consejo con alguien que haya leído más. Porque quiero saber qué es lo que Dios pide para mi vida. No lo que el hermano Oscar dice, sino de lo que el hermano Oscar dice lo voy a comprobar, a ver aquí, a ver si es cierto. Y si sí es cierto, entonces sí le voy a hacer caso. Pero no le haces caso a Oscar, le haces caso a la Biblia, a Dios. De eso se trata. Ahora, la voluntad de Dios está en todo momento. En teología se llama la voluntad decretiva. Sí, ese es el término escolar. ¿Qué se refiere? Que todo lo que pasa en el mundo está en el control de Dios. Y ahí vienen los debates, porque luego dicen, ¿y las guerras? ¿Y el hambre? ¿Y por qué Dios permite la maldad? ¿Y por qué Dios permite esto y el otro? ¿No que Dios es bueno? Y ahí vienen todos los debates. Pero entonces vamos al punto principal de la voluntad de Dios y del por qué permite todo eso. Y lo permite por el simple hecho de que quiere que la gente se acerque a Él y se salve. Ese es el punto. Dios no es responsable de las guerras. El ser humano es responsable de las guerras. Dios no es responsable del hambre. El ser humano es responsable del hambre. Pero si Dios permite que eso suceda es porque todo el tiempo está hablándoles y les está diciendo, acércate a mí, deja de hacer eso. Por ejemplo, Dios no es responsable de que exista la leucemia. Es el hombre el responsable de que exista el cáncer, o el SIDA, o el COVID. Es el hombre el responsable de que todo eso se haya salido de control. Pero ¿qué hace Dios en medio? Salva, habla, trae a la gente. Entonces, Dios permite cosas que aparentemente son malas, y lo que voy a decir suena paradójico, pero lo permite por amor. ¿Por qué? Porque espera que se vuelvan a Él. Por ejemplo, si nuestros hijos de pronto hacen lo que quieren, ¿los dejamos de amar? Pero hay hijos muy rebeldes y dejan de obedecernos y de escucharnos y hacen lo que quieren. ¿Los dejamos de amar? No. Se van de la casa. ¿Podemos detenerlos? No. ¿Los dejamos de amar? No. Y luego le va mal en la vida porque ya cometió errores, ya se metió con malas amistades, terminó en la cárcel. ¿Lo dejamos de amar? No. Y alguien nos viene y nos dice, pero tú se lo permitiste porque no lo amarraste a tu casa. ¿Lo permitiste realmente? ¿O le estuviste dice y él decidió irse? Pues él decidió irse. Y si le fue mal, ¿de quién fue la responsabilidad? De él. ¿Y tú lo dejas de amar? No. Y vas y lo buscas a donde esté, cuando está mal, y le dices, te sigo amando, ven a mí, regresa conmigo, yo te ayudo, aquí estoy. Y si tu hijo sigue necio y dice, pues no me importa que esté yo en la cárcel o donde esté, no te escucho, ¿lo dejas de amar? ¿Te duele? Sí, muchísimo, pero no lo dejas de amar. ¿Cómo está Dios con todo el mundo? Amando Y llamándonos. y llamándonos. ¿Y qué hace el mundo? No me importa lo que dices. No va. No me interesa, y lo critican y lo culpan. Pero el que entiende, y lo que hizo Dios fue, a ver, pago por lo que hiciste. Doy la vida de mi hijo, que se muera en la cruz, que derrame su sangre. Eso te toca a ti, pero no quiero que tú lo vivas.
por eso doy a mi hijo. Porque lo que te tocaba a ti, lo toma él. Ya. ¿Ahora sí vienes? No. Así sigue el mundo. Pero los que sí llegamos a entenderlo y decimos, sí lo entiendo, perdóname. Entonces Dios dice, vente. ¿Qué haría un papá con un hijo que fue rebelde, está mal y todo, pero cuando se acerca le dice, sí papá, sí, llévame contigo? ¿Qué haces? Pues lo abrazas y te dices, vente, ¿cómo no? Te voy a ayudar. ¿Le vas a pegar? ¿Lo vas a castigar? No. Lo vas a abrazar. Sí lo vas a guiar. A lo mejor sí le toca regaño. Pero en su casa, con comida, le vas a preparar cosas, lo vas a atender, lo vas a amar. Y eso es lo que hace Dios. Cuando le decimos, sí, sí, Señor, perdóname. Perdóname y gracias por darme la salvación y creo en ti. Y quiero vivir como tú lo dices. Lo que le pasó al hermano de hermano Sergio. Cuando lo dijo, cuando lo creyó, cuando lo aceptó, Dios lo tomó y él dice, es que me siento muy bien. Sí, porque su papá ya lo había tomado y lo había traído y lo está cuidando. De eso se trata. Ese es el principio de la voluntad. Que los hombres sean salvos y que se acerquen a Él. Y si no, de todas formas Dios sigue actuando. Entonces, esa parte fue la voluntad directiva, la que está sobre el control de todo. Dios está en control de todo, sin importar qué, Él está viendo. Pero permite que los hombres sean responsables de sus propios actos. Sin embargo, Dios controla todas las situaciones de manera que la gente escuche de Él y del mensaje de salvación. Y así lo va a permitir. Y decimos que esto es el tiempo de la gracia. Es el tiempo en el que Dios está permitiendo y está siendo paciente con todos los que le dicen no. Está siendo muy paciente y está esperando a que todos escuchen de la palabra para acercarse a Él. Pero luego viene la voluntad, que se llama en teología preceptiva, la voluntad completa o perfecta. Esto es, precepto es de guía, es una norma, son instrucciones. Para aquellos que sí ya le conocen. Romanos 8:28 dice, porque a los que aman a Dios, y escuchen bien cómo lo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. Primer punto, ¿amas a Dios o no? Si amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Si no amas a Dios, no. Aunque el mundo diga, no, todo es para bien. No si no amas a Dios. No si no amas a Dios. Porque si amas a Dios, buscas hacer su voluntad. Si no lo amas, no te importa. Si amas a Dios, buscas hacer su voluntad. Y si cometes un error, te acercas a la Biblia y dice 1 Juan 1:9, porque Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de nuestros pecados. Y lo sabes. Y si cometes un error, sabes que puedes acercarte a Dios y confesarle a Él en tu cuarto, en tu momento de soledad con Él, y le dices, Señor, perdóname, cometí esto. Y Dios te perdona y te limpia, te ayuda a quitarlo. Si no amas a Dios, eso no aplica, no te interesa. Y te metes en más problemas. Y si tienes situaciones difíciles, pues ni modo. Y el que sí cree en Dios, cuando se mete en problemas y tiene situaciones difíciles, está en gozo, está tranquilo. Sí recibe las consecuencias, pero está tranquilo. Y además va a salir y va a tener va a ayudar para bien, pues, como lo dice el versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces la voluntad de Dios está siempre en control, pero aquellos que conocen y creen en Dios tienen mayor beneficio, porque se benefician de conocer la voluntad de Dios, se benefician de saber lo que es bueno y lo que es agradable, y como dice en Romanos 12:2, lo que es agradable y es perfecto. Si yo amo a Dios,
Voy a buscar su palabra y dice, deleítate en Dios, deleítate en Jehová, Salmo 37:4. Y Él concederá todas las peticiones de tu corazón, porque mi voluntad se amolda a la voluntad de Dios. Y si mi voluntad, mi deseo, es el mismo de Dios, ¿lo voy a recibir o no? Pues definitivamente sí, siempre va a ser un sí. Y nos dice también la palabra en 1 de Pedro, todas las promesas de Dios son un sí y un amén. ¿Qué significa? Que cuando Dios promete algo y nosotros vivimos bajo esa voluntad, todo lo que pidamos, Dios nos dice sí. Así sea, se cumple. Pues qué bonito, ¿no? Pero para ello, entonces entendamos, no es solamente mi deseo lo que desee y ya. Es conocer la palabra y buscar la palabra. ¿Para qué? Para que mi voluntad se amolde a la voluntad de Dios. Se renueva mi forma de pensar. Transformo mi vida. Ya no estoy como lo dicen las tendencias del mundo, como piensa el mundo. Ahora mi vida es como piensa Dios. Y con Dios voy a tener vida eterna. Y con Dios tengo siempre asegurado un sí. Y con Dios siempre voy a estar bien. Y dice, no se aparte en Josué, dice, no se aparte este libro ni a derecha ni a izquierda. No te apartes de este libro ni a derecha ni a izquierda. Y todo lo que hagas te va a salir bien. ¿No hemos querido siempre eso? ¿Que todo me salga bien? Sí. Pues dice, no te apartes de aquí. Aquí está la instrucción, es manual de vida. No te apartes de este. Lee las instrucciones. No como este hombre que compra su aparato y lo pone el bote del instructivo. Sin leer las instrucciones y ahí después tiene todo y te quedan tornillos volando. ¿Quién sabe dónde iba? No. Sigue el manual, sigue el instructivo. Y todo lo que hagas siempre te va a salir bien. A veces son pruebas difíciles. No significa que nos quitamos los problemas. Significa que en medio de los problemas vemos lo que tenemos. Vemos las cosas bien. Hay una persona en Jerusalén que le acaban de matar. Es una tragedia. Sí, es un judío. Un judío, un rabino judío, por un atentado, un altercado con musulmanes, le mataron a sus 2 hijas, a su esposa, y le quemaron su casa. Y él, lo entrevistan porque es un rabino famoso. Y él dice, como lo dice el libro de Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, aún tengo a mi hijo mayor, así que me voy a concentrar en mi hijo, en lo que tengo, no en lo que ya me quitó Dios. Y fíjense, no dice los musulmanes, Dios decidió que así fuese. ¿Está bien? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pero tengo a mi hijo, me centro en mi hijo. Y a mí me impactó eso porque habla de fe en la voluntad. Cree en Dios, cree que su voluntad es perfecta, no importa lo que suceda. Me centro en lo que tengo, en lo que sí puedo seguir haciendo. Y confío en que lo que sea que Dios diga es lo correcto y es lo bueno. Y Dios nos está pidiendo lo mismo aquí. Quítate la forma de pensar de afuera y ponte la forma de pensar de Jesús. Y todo lo que hagas te va a salir bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias porque hablas a nuestros corazones. Gracias porque tú, Señor, nos guías a entenderte y nos guías a conocerte más. Padre, gracias por todo ello, por tu palabra, que el mensaje que se dio esta mañana haya sido tú el que haya hablado a la necesidad y al corazón de cada uno de nosotros, para que seamos transformados, renovando nuestra forma de pensar, Señor, conociéndote más y viviendo bajo tu palabra. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.